Pastor Melgar. ¿Quién es el anticristo? Bueno, la Biblia nos habla, ¿verdad?, quién es el anticristo. Vamos a la primera epístola de San Juan, capítulo 4. Ahí nos dice, ¿verdad?, qué es el anticristo y con qué propósito, ¿no? Y cómo él engaña al mundo entero. En la primera epístola de San Juan, capítulo 4, verso 1, dice: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, anticristo, la palabra anticristo es antipalabra, ir en contra de Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. En San Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora Dios trae un profeta a la escena y nos dice quién es el anticristo. El anticristo no es Rusia, no es Vladimir Putin, no es John Biden, no es Donald Trump, no es Kim Jong, no es el presidente de China, Kim Chang-Jin, no es nada de eso. Anticristo él es muy religioso, ¿entiendes? Él es muy religioso y es muy parecido a Cristo, ¿verdad? Entonces Dios trajo a la escena un profeta, y ese profeta dice: el anticristo son los papas. Pues él empezó en el primer sello predicado por el hermano Braja. Él dice: el anticristo empieza con una doctrina, ¿verdad?, y pasa a ser anticristo porque va en contra de la palabra de Cristo. En este caso el anticristo es el papa, ¿no? Pero hay muchos anticristos. Apocalipsis 17.5 dice: la gran ramera, es la iglesia católica, dice la madre de las rameras. O sea, las denominaciones también son anticristos. Y muchos de este mensaje también son anticristos, porque van en contra de la palabra que Dios trajo a través de un profeta, en contra de la Biblia. Anticristo es ir en contra de la palabra de Dios, luchar contra lo que Dios dejó escrito. Eso es anticristo. Entonces él aparece en muchas partes de la Biblia, ¿entiendes? Porque la gente cree que el anticristo es un político. El anticristo no, el anticristo es tan parecido a Cristo que engañará, si fuera posible, a unos escogidos. Si vemos aquí en Apocalipsis, ¿verdad?, Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquí, ¿verdad?, si leemos el verso 7, dice: y se permitió hacer guerra contra los santos y vencer, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sabemos que a través, ¿verdad?, el mundo fue gobernado, Roma pagana dominó el mundo a través de la fuerza. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Roma gobernaba el mundo entero, gobernaba a los judíos, al pueblo de Israel, ¿no? Y también pasó a ser, ahora ya va a dominar el mundo a través de la religión, a través del Papa. Siempre hacemos énfasis sobre el dólar, sobre el euro, pero ¿qué del oro? El Vaticano tiene todo el oro del mundo, entonces las naciones están en quiebre y ellos van a financiar las naciones con el propósito de que va a haber una sola cabeza, y esa cabeza es el Papa. Apocalipsis 17.11 dice: el que era y no es. Esas son asociaciones de los papas. ¿Ven? El que era y no es, porque el hombre se va, pero queda el espíritu, ¿entiendes? Igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios se lleva a sus hijos, los muertos en Cristo. ¿Ven? Los que están muertos, aquí es simbolismo de dormir, que están durmiendo en la palabra, en Cristo. Cada uno de las 7 edades, los 7 mensajeros, ¿verdad? Dios puso a dormir a su pueblo. Estamos esperando el rapto. Entonces dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Primera Tesalonicenses 4:16, versículo 16 y versículo 17. Entonces vemos que el anticristo viene de Génesis. El primer anticristo fue Caín. Anticristo es antipalabra. Cuando Dios le habló a Caín, Caín llevó una manzana, llevó pera, patilla, melón, uva. ¿Ves?
mientras que Abel llevó un corderito, porque en Hebreo capítulo 11, verso 4 dice que, Hebreo capítulo 11, verso 4 dice que Abel por revelación, por fe, pues, porque fe, ¿qué es fe? Revelación, ¿entiendes? Fe también significa revelación. Dice en Hebreo capítulo 11, verso 4, por la fe, por revelación, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dado testimonio de su ofrenda, y aún muerto habla por ella. ¿Ves? Dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando testimonio de su ofrenda, y aún muerto aún habla por ella. O sea que por la fe, por la revelación, Abel, ¿ve? Dios le mostró, y el anticristo viene podemos decir que el anticristo viene desde el cielo, porque el anticristo es antipalabra. La primera batalla, ¿verdad? El primer pecado no se originó aquí en la tierra. El primer pecado, como dice Apocalipsis 12:7, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón, que es la serpiente antigua, el diablo, ¿verdad? Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Entonces, desde allá, desde el cielo, viene el anticristo que hay aquí en la tierra, y sus hijos son anticristos. Ahora, nosotros creemos que los anticristos son políticos, o son presidentes, o a su presidente de China, o el de Rusia, o el de Estados Unidos, o el de Irán, o el de Japón, o el de muchos países, pero el anticristo es el Papa, porque aquí mismo en Apocalipsis, si leemos Apocalipsis 12, dice que él engañó a todos los moradores de la tierra, ¿entiendes? Cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Y si leemos Apocalipsis 17:8 también dice lo mismo. 17:8 dice, y la bestia que ha visto era y no es, y ésta está para subir al abismo, y ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, estos son las sucesiones de los papas. El hermano Ángel Osello dice que él cabalgó en un caballo blanco, pasó un caballo rojo, después pasó un caballo negro, después pasa el cuarto caballo, que son estos tres colores, se mezclan. ¿Ves? ¿Quiénes eran esos? El anticristo, que es el Papa, y no se queda anticristo, él pasa a ser un falso profeta, y no se queda falso profeta, él pasa a ser la tercera etapa, que es la bestia encarnada. Ya nosotros sabemos que bestia en Apocalipsis significa poder. O sea que el poder del mundo económicamente lo tiene Roma, y ella va a dominar el mundo a través de la economía. Lo dominó en Roma papal, ahora lo va a dominar en Roma, lo dominó en Roma pagana, ¿verdad? Ahora lo va a dominar en Roma papal, a través de la religión ella va a dominar el mundo. Entonces anticristo es antipalabra. Entonces la gente, dijimos que en Apocalipsis 12, ¿verdad? El capítulo 7, ¿verdad? Dice, y después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, que ya son demonios, ¿entiendes? Entonces el mundo entero lo tiene el Papa engañado, diciéndole que es, porque él no dice que es el diablo, él dice que es Dios, y la gente cree que el Papa es el vindicario, el protector, ¿ves? Cuando en realidad es el diablo, disfrazado de ángel de luz, de belleza, como dice aquí en segunda de Tesalonicenses 2:4, ¿verdad? También nos dice ahí que dice que segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, vamos a leer el capítulo desde el verso 3, dice, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea que el anticristo. Mateo 24:24 dice que serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Entonces los escogidos no pueden ser engañados, porque a Dios no le engaña a nadie. El que tenga el Espíritu Santo y la palabra para el tiempo del fin, Dios ha traído un mensajero y nos ha dicho que es el anticristo. El anticristo es el Papa, y después del Papa vienen muchos anticristos. Apocalipsis 17:5, la gran ramera. Siempre vemos un solo Papa, pero hay muchos papas. Es un Papa, un líder.
La líder pentecostal, metodista, bautista, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. 39.000 papas en el mundo porque hay 39.000 organizaciones en el mundo. Entonces, anticristo es antipalabra, y antipalabra es ir en contra de la palabra, ¿ves? Y Cristo es la palabra. Entonces, el anticristo es el papa, y después del papa vienen muchos anticristos, muchos papas, el papa metodista, bautista, luterano, el papa pentecostal, el papa luz del mundo, el papa Nazaret, el papa puerta del cielo, el papa, hay muchos papas, pero la cabeza del anticristo está en Roma, que es ahorita el que eres no es, bueno, ahorita el nombre del anticristo, ¿quién es? Francisco. Si se va Francisco y llega otro, ese es el anticristo, el que eres no es, la sucesión. Entonces, ese es el anticristo. Ahora, muchas veces pensábamos que el anticristo venía a estar en escena para este tiempo, pero viendo por la Biblia que siempre ha existido, ¿no? De Génesis hasta Apocalipsis siempre ha existido. Él empezó con una doctrina y termina. El anticristo es religioso, ¿entiendes? Y lo vemos por toda la Biblia. Abel, Caín, Jacob, Esaú, Judas, Jesucristo, ¿entiendes? Y así pues vemos que siempre Dios trae un profeta verdadero de celita, que son los falsos, pero ellos jamás van a decir que son falsos. Yo más bien en Mateo capítulo, en San Juan capítulo 8, versículo 47, Jesús, ellos no decían que eran hijos de, ellos reclaman que son hijos de Dios, ¿verdad? Dimos San Juan 8:47. Entonces ellos reclaman también que son hijos de Dios. Jamás un hijo del diablo va a decir que es un hijo, jamás un hijo del diablo va a decir que es hijo del diablo, va a decir que es hijo de Dios. San Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Ves? Aún ellos reclaman y dicen que andan con Dios, pero ellos van en contra de la palabra de la Biblia. El verso 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. ¿Ves? Entonces ellos cuando no tienen, la simiente Caín no tiene revelación, ellos dicen que son de Dios y ellos a los hijos de Dios les dicen que son hijos del diablo. Jamás un hijo del diablo va a decir que es un hijo del diablo, va a decir que es un hijo de Dios. ¿Entiendes? Y eso viene de Génesis hasta Apocalipsis. Anticristo es antipalabra. Dios habla de Mateo 13:24, habla del trigo y de la cizaña. Ambos en Mateo 5:45 dice que ambos se alimentan del mismo sol, de la misma agua, de la misma tierra. Ambos vestimos igual, ambos cargamos la Biblia, pero uno es anticristo y uno es de Cristo. Pues, ¿entiendes? Son tan idénticos que engañarán si fuera posible a uno de escogido. Esto quiere decir que una persona puede adorar a un anticristo creyendo que está adorando al Señor Jesucristo. Ese es correcto, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque son tan idénticos y es más, si leemos Mateo 4, Lucas 4, ahí estuvo la contención, ¿ves? De la palabra. Ellos no contendieron del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ellos contendieron del Antiguo Testamento. Y ambos conocen la Biblia, y ambos se citan la Biblia, ¿entiendes? Porque en Mateo 4:4 se le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque el diablo dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Él citó de Deuteronomio 8:3, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó al penáculo más alto allá y lo puso allá y le citó el Salmo 91, versos 11 y 12, y le dijo, escrito está. Le dijo, tírate, lo único que no estaba escrito era tírate, le dijo, tírate, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ves? Lo único que no estaba escrito era tírate. Entonces ambos contendieron de la misma Biblia. Cristo y el anticristo, ambos contienden, desde Génesis hasta Apocalipsis, ambos contienden de la misma Biblia. Uno con revelación y el otro sin revelación. Caín y Abel, Jacob, Esaú, Judas y el Señor Jesucristo, y así por toda la Biblia. El trigo y la cizaña, 2 Timoteo 2:20, vasos de honra y vasos de deshonra. Mateo 7:17, árboles buenos y árboles malos. O sea que ambos son idénticos, el mismo Espíritu Santo cae sobre ambos, pero uno es Cristo y el otro es anticristo. Ahora, otro punto importante a resaltar es que el anticristo siempre le cambia un mínimo a la palabra de Dios. Ese es correcto. Tenemos el Padre Nuestro bíblico, el Padre Nuestro, Mateo 6:9 dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Y danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el católico dice lo mismo. Lo único que le cambia el poquitico es donde dice hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo único que cambia en el Padre nuestro católico. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos está aquí en la tierra, que es el Papa y es anticristo. Por eso ellos dicen en la tierra como en el cielo, porque ellos dicen que el Papa le da orden a Dios, ¿entiendes? Y es lo contrario, Dios nos da orden a nosotros, ¿a través de qué? A través de su palabra, a través de la Biblia. Pero la Iglesia Católica, ellos no creen en la Biblia, ellos creen es al Papa, al cardenal, al obispo, a los obispos, a la jerarquía, creen al hombre, ¿ves? Entonces no creen a Dios. Y muchas iglesias evangélicas también creen más al hombre que a Dios, ¿entiendes? Entonces en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. En Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falso. En Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que aquí es la palabra. Si vivimos conforme a la palabra de Dios, obtenemos la vida eterna. Si no vivimos conforme a la palabra de Dios, estamos perdidos. Y todo el que no viva conforme a la palabra de Dios, sea católico, sea evangélico, sea del mensaje de la hora, es anticristo. Y anticristo es en contra de Cristo, luchar en contra de ¿qué? De la palabra, porque Cristo es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1 y Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra se hizo carne. ¿Quién? En Jesucristo. Ahora se está haciendo carne en su pueblo, en la novia de nuestro Señor Jesús. Por eso es importante probar todo por la palabra y llevarlo para saber qué es lo verdadero y qué es lo falso. Correcto. Primer epístola de San Juan 4 dice, probar los espíritus. Y ahí nos dice que el anticristo ya tiene tiempo aquí en la tierra. Entonces, probar los espíritus es probarlo por la palabra. Si no habla conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. Y si habla conforme a la palabra de Dios, es de Dios. Como dice Job capítulo 12, verso 11, probar la palabra por el espíritu. Job 34:3 dice que el oído prueba la palabra como probamos la comida, el café, el refresco, el jugo, ¿entiendes? Hay que probarlo. Si no habla conforme a la palabra de Dios, sea católico, sea evangélico, sea del mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin, y no habla, es anticristo, antipalabra, ¿entiendes? Pero la cabeza del anticristo está en Roma, que es el Papa. Amén. Bueno, Dios nos bendiga y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo.